Hidráulica del NOA, venta y reparación de componentes hidráulicos para el agro y la industria. Hidráulica del NOA, Jujuy 964, teléfono 424-5104, San Miguel de Tucumán. Consulta por nuestros servicios en www.hidraulicadelnoa.com. Ledesma Nat es un papel amigable con el ambiente, elaborado 100% con caña de azúcar. No contiene fibra de árbol ni tampoco blanqueadores químicos, cuidando aún más el medio ambiente. Además, la caña de azúcar es un cultivo renovable que se cosecha una vez al año. Debido a estas buenas prácticas, en pro de la sustentabilidad, cuando elegís papel Ledesma Nat, elegís cuidar la tierra. Ledesma Nat, elaborado 100% con caña de azúcar, 0% fibra de árbol y 0% blanqueadores químicos. Tu papel cuenta. Y ahora sí, momento de conocer cómo es la producción a campo con esta vista y con este paisaje increíble. ¡Qué belleza! Tal cual. Esta zona, esta finca se llama Pecanes de la Quebrada, justamente por la quebrada de Lules que tenemos atrás. Está pegado al vivero y es donde nosotros tenemos futuras plantas en producción que también van a ser madres. Pero terminando la etapa de vivero, nuestras yemas son de plantas en producción, que es muy importante. Entonces esto va a ser un futuro banco de germoplasma para proveernos para el vivero. Esto tiene apenas unos meses, es muy reciente, por eso es pequeño. Acá entramos en otra etapa, ya esta es una etapa ya productiva, claro, porque se espera que de acá ya cosechemos nueces. Exacto, porque además de que tienen meses, no llegan al año, pero sí tienen un porte importante, un desarrollo interesante ya las plantas. Bueno, la idea era esa, ¿no es cierto? Tanto trabajamos 2-3 años en el vivero, es para que cuando sean implantadas en el campo, la planta no sienta ningún impedimento para seguir su proceso. Para hacer una plantación hay que tener algunas premisas. Suelo apto, temperaturas adecuadas y el tema del agua es fundamental. A pesar de que estés en una zona húmeda, ¿lo mismo necesitas riego? Tal cual. Estamos en una de las zonas más húmedas de Tucumán, pero ustedes verán que tienen conducción de riego por goteo. Es fundamental, hablábamos de lo que es la tecnología de producción de pecan. Si nosotros esperamos que no tenga alternancia, que dé una máxima producción sostenida y sustentable, para eso tenemos que tener ciertos cuidados, ¿sí? Preparación de suelo, disponibilidad de agua y de nutrientes en los momentos que la planta fisiológicamente los necesita. No cuando que llueve, no, pero llueve en verano y es suficiente y el suelo está húmedo. No, hay que darle la cantidad de agua y de nutrientes necesarios en ese proceso del año de producción de nuez que la planta necesita. Claro. ¿Y qué cantidad de agua en milímetros va a necesitar la planta? Una planta de pecan normalmente en su ciclo verde, en su ciclo de producción necesita entre 1200 y 1400 milímetros de agua, ¿sí? Es bastante. Estoy hablando de las plantas que les pedimos esos 3000 kilos por hectárea, claro, ¿sí? Entonces vamos viendo que preparación de suelo, tal cual como hicimos en el vivero, viste que era muy importante el tema del sustrato suelto. En esto es exactamente igual. Es trabajar el suelo, lo vamos a hacer una sola vez en toda la vida. Claro. 80, 40, 50, 100 años, no sé, pero una sola vez. Entonces hagamos un buen subsolado general. Acá lo que hicimos fue pasar un subsolador a 90 centímetros de profundidad, aparte de rastrear, arar, nivelar, que pasó un subsolador a 1 metro, ¿sí?, paralelo de norte a sur y de este a oeste. O sea, hicimos una retícula de un subsolador que dejó hasta los 90 centímetros el suelo totalmente suelto. Entonces, apenas la planta la trasplantamos ya en la época de agosto, ya tiene temperaturas para comenzar a desarrollar sus raíces,
¿sí? Porque como tiene todos los terminales y todas sus yemas dormidas, pero vivas y activas, entonces comienza a elongar. Claro. Y tenemos una enraización y un implante inmediato. Si fuera a raíz desnuda, tiene que cicatrizar, generar nuevos terminales de raíces, y esto le lleva un año. Entonces, con las plantas en contenedor nosotros le ganamos ese año. Bien, ahí sí hagamos una aclaración, Jorge, porque hablábamos de cómo se realiza la producción de los plantines en maceta y no a campo, como ocurre en otros lugares. Como un sistema tradicional. Claro, sí. y cuando uno saca la planta para después llevarla al campo, ahí se dañan mucho las raíces, ¿verdad? Claro, cuando está en un vivero a campo, por más cuidado que se tenga, ahí se elimina un 70% de su sistema radicular, queda en el vivero, ¿sí? Entonces, está bien, va con raíces generadoras, pero la parte activa de las raíces están en los extremos, donde están los puntos tanto de crecimiento como de nutrición. Entonces, le cercenamos y con la reserva que tiene la planta tiene que generar nuevos puntos de crecimiento, primero cicatrizar, luego generar nuevos puntos de crecimiento, y eso le lleva mucha energía, casi toda la energía que se llevó desde el vivero. Entonces, en ese primer año va a tener que sobreponerse a un estrés muy fuerte. En cambio, en este caso de ir en contenedores, ese proceso no se da naturalmente porque tiene todo su sistema radicular totalmente activo, y lo único que hace es seguir creciendo. Exacto. ¿Cómo vamos a realizar la plantación? ¿Cuál es el marco? Bien. El marco de plantación también ha ido evolucionando en el tiempo. Hace 20 años eran plantaciones a 15 por 15, 12 por 12 entre planta y entre filas. Cuando comenzamos a desarrollar acá el pecan en el NOA, nos bajamos a un marco de plantación de 10 metros entre filas y 8 metros entre plantas, un 10 por 8. Y hoy actualmente en algunas zonas un poquito más áridas donde el crecimiento no es tan vigoroso naturalmente por la zona, podemos llegar a un 9 por 6, ¿sí? Eso es una alta densidad. La densidad va aparejada a qué manejo le vamos a llevar o vamos a conducir luego el monte frutal. Porque si juntamos mucho plantas y no manejamos el tema de su estructura, las plantas rápidamente compiten, se emboscan y no producen. ¿Sí? La luz es fundamental. Entonces, con sistemas de poda, sistemas de conducción, de entradas de luz, logramos hacer plantas más pequeñas y altamente productivas. Productivas en cuanto a qué? Que hay más unidades de plantas por hectárea, por lo tanto le vamos a pedir menos producción a cada planta. En realidad, siempre te va a dar 3.000, 3.500 kilos por hectárea, ¿sí? Sean 80 plantas, 100 plantas y 140, 150 plantas. Lo que tenemos que ver que a cada planta le vamos a pedir menos porque va a haber más unidades. Eso nos favorece en que no tengamos alternancia, ¿me entiendes? Es uno de los factores, por ejemplo. El otro es riego. El riego es fundamental. Nosotros tenemos primavera seca y en primavera el pecan necesita buena cantidad de humedad en el suelo, porque si no tiene la humedad adecuada empieza a mandar mala información a la parte aérea y tenemos ya sea aborto de flores, entra tarde a brotar, ya produce desequilibrios que van a afectar la producción. Bien, ¿y qué nutrientes aportarle en Bien, esta etapa? El tema nutricional es fundamental. Nitrógeno, fósforo y potasio, que son los 3 nutrientes, macronutrientes por excelencia en fruticultura, sí los necesita, y algunos agregados de microelementos y bioestimulantes, ¿no es cierto? Ahora la fruticultura está tendiendo a extractos de algas, promotores radiculares, que tienen otras fuentes orgánicas, no químicas, que ayudan mucho a la planta
a crecer y a fructificar. En el primer estadio va a necesitar más nitrógeno porque tiene que armarse una planta, fósforo para armar su estructura, y en la fase ya productiva necesita un poco más de potasio. Y dentro de, una vez que entró en producción, también hay unos ciclos temporarios en el ciclo productivo anual de consumo. Primero consume nitrógeno, después cuando va bajando la curva del nitrógeno consume el potasio, y al comienzo y al final consume fósforo. Entonces lo ideal es, como un niño, darle las cucharaditas de lo que necesita y no darle todo junto, toda una sopa, el café con leche, la sopa, el bife y el postre juntos, sino le damos cada uno en su momento. Como ves, hay un paquete tecnológico atrás muy importante que, si lo sigues al pie de la letra, te va a beneficiar altamente en producción que vuelve en dinero, ¿cierto? En el NOA estamos desarrollando un paquete tecnológico bastante interesante, porque somos muchos, sobre todo el grupo NOA Pecan, que estamos trabajando justamente en eso. Estamos caminando, hemos cometido errores, hemos quemado plantas, bueno, de todo, como todo aprendizaje. Pero estamos llegando a un equilibrio que nos está dejando bastante conformes. Seguramente hay mucho por aprender, siempre hay mucho por aprender, y estar abierto y atento a esos cambios. Excelente. Gracias por todo lo que hemos compartido, Jorge. Al contrario, ha sido un gusto tenerlos hoy con nosotros.